el Congreso de la República tiene la potestad de legislar, pero lo que le ha dicho la jueza en la sentencia es que tiene que hacerlo bajo dos parámetros. El primero, que tiene que legislar teniendo presente que se han emitido sentencias del Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a entrar en comunicación con McDonald Rodríguez, procurador de la SUNEDU. Bienvenido, señor Rodríguez, a Exitosa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿usted nos puede explicar primero el fallo, de qué se trata, cuáles son sus alcances? Sí, gracias por la pregunta. Lo que ha dicho la sentencia el día de ayer es que el Congreso de la República tiene la potestad de legislar, pero lo que le ha dicho la jueza en la sentencia es que tiene que hacerlo bajo dos parámetros. El primero, que tiene que legislar teniendo presente que se han emitido sentencias del Tribunal Constitucional y que se hizo referencia en la audiencia. Estas son las sentencias 017-2008 del año 2010, proceso de inconstitucionalidad, y las sentencias contra la ley universitaria en el año 2014, la 014 y la 023. Eso por un lado. Y lo segundo, le ha dicho de que tiene que legislar, pero en pro de la educación universitaria de calidad. Optimizar este derecho a la educación universitaria de calidad. Bueno, entonces esos son los dos puntos que ellos tienen que respetar para poder evacuar una ley. Es decir, lo que les está diciendo, el proceso que ustedes han hecho, están yendo al tema de fondo, entonces, no solamente las formas. Les están diciendo, este es un proceso que está yendo contra la legislación misma, está yendo contra la calidad de la educación. Así es. La sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2008 prácticamente se pronunció sobre lo que ahora quiere modificar los proyectos de ley, ¿no?, en el Congreso. Por ejemplo, sobre la adscripción al Minedu. El proyecto de ley dice que ya SUNEDU no debe estar adscrita al Minedu. Y lo que se dijo en su momento es que la ANR y la CONAFU, dijo la sentencia, tenían que estar adscritas a un ministerio, porque esto significaba que el Estado abdique a su poder de supervisión de las licencias que entregaban en ese tiempo, ¿no?, las autorizaciones a las universidades. Entonces, este tema, por ejemplo, de la adscripción, lo han visto en la sentencia y han dicho que eso es inconstitucional. Y nuevamente se vuelve a poner de alguna manera. Y respecto también a la composición del Consejo Directivo. Sobre el Consejo Directivo señaló que la composición de la ANR, que la composición de la CONAFU no eran las más adecuadas porque tenía rectores allí en su conformación. Y sobre ello dijo que también no había independencia, no había imparcialidad sobre este tema y no había objetividad. En ese sentido, declaró inconstitucional también que sea de esta manera. Entonces, esto es el proyecto de ley que se está viendo ahora y que lo que señala la jueza es que ya se ha visto y que afecta a la cosa juzgada constitucional, es lo que le señala. Entonces, ¿por qué, si esto ya estaba visto, ya lo había determinado el Tribunal Constitucional, han tenido que ir y presentar esta data al Poder Judicial? ¿Por qué se seguía insistiendo y ha calado en el Parlamento sobre la autonomía universitaria, si está clarísimo que no se afecta a la autonomía universitaria, sino más bien hace de juez y parte, ¿no? Están los rectores y ellos mismos se quieren fiscalizar. Efectivamente, es algo, por eso que lo que ha hecho esta sentencia es recordar, ¿no? Recordar a todos los legisladores que estos temas ya han sido vistos en las sentencias del Tribunal Constitucional del 2008 y del 2014, y solamente ha hecho presente estas sentencias y que todo proceso de
que ha pasado por un proceso de inconstitucionalidad es inmutable, se señala por la juez. Es decir, no puede cambiarse sobre eso lo que ya se dijo que es correcto. Por ejemplo, sobre las funciones de la SUNEDU, como las que viene haciendo ahora respecto de licenciar programas de medicina, ¿no? Que se está eliminando, por ejemplo, en el proyecto de ley. Licenciar los programas de medicina que ya se han hecho con más de 8 universidades y 20 están en camino, que han entregado ya su documentación. Sobre esto dice que al eliminarse se está afectando, por ejemplo, el derecho a la educación de calidad, ¿no? Establecido en el artículo 139 de la Constitución, este derecho fundamental. Muy bien, aquí lo que dice es que se considera nulo el procedimiento legislativo orientado a la modificación de los artículos 1, 12, 15, 17, 20 de la primera disposición complementaria final de la ley 3220 de la SUNEDU. Usted ya me ha explicado algunas. ¿Hay alguna más importante de fondo que ellos hayan querido modificar y que aquí les enmienda la plana? Bueno, sobre la composición del Consejo Directivo, sobre la adscripción al Minedu, y sobre el derecho a la educación del caso de los programas de medicina son las más importantes, ¿no? Había un tema muy importante también. Había un tema muy importante y que dentro del Parlamento se hizo ahí un jaloneo, ¿no? Que se les quería dar una segunda oportunidad a las que ya se les había pasado el tiempo. Habían otras universidades que no habían logrado ser licenciadas y que se habían acomodado los tiempos y habían hecho todos los esfuerzos para presentarse a una segunda oportunidad, pero ya bajo otros estándares, ¿no? Pero insistían en una segunda oportunidad, pero con los estándares antiguos. ¿Esto cómo queda? En ese tema se ha aprobado ya eso no ha sido materia de cuestionamiento, pero lo que sí ya es para las nuevas universidades, no para las universidades que no se han licenciado. Es decir, las que no se han licenciado no tienen otra alternativa que cerrar sus universidades, que ya se les dio un plazo que se ha extendido a 5 años ahora, y tienen que cerrar esas universidades y podrían presentarse, pero con los nuevos estándares de calidad, ¿no? Que son más altos todavía estas universidades que no fueron licenciadas. De acuerdo, entonces esto ya es cosa cerrada, oleada, sacramentada, o pueden interponer alguna otra cosa, porque yo acabo de leer el tuit de Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, y lo que ella dice prácticamente es que el PJ se ha convertido en la congresista número 131. ¿No? Y que es el colmo que ellos estén legislando, que mejor le quiten pues la capacidad de legislar al Congreso de la República. ¿Esto está reñido con la constitucionalidad, con los derechos que tienen los congresistas? No, de ninguna manera, porque en la sentencia es clara también en señalar que no está afectando la competencia del Congreso. Le está diciendo de que puede legislar, y es su potestad legislar. Y sobre la ley universitaria, lo único que le está diciendo es que tiene que legislar, pero de acuerdo a lo que ha señalado ya las sentencias del Tribunal Constitucional, que no legisle en contrario, y que en todo caso cualquier tipo de legislación que aborde cambios normativos en la ley universitaria tienen que ser en beneficio de la calidad universitaria. Y esto no es afectar una competencia. Lo que pasa es que los jueces constitucionales y los jueces a nivel nacional tienen esa potestad, ¿no? Justamente pueden modular las decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho en este caso, bajo sus competencias, la juez constitucional del segundo juzgado el día de ayer. ¿Y hay algún tipo de reacción que podrían tener o esta es última instancia? No, porque yo lo que estoy leyendo aquí, Poder Judicial declaró nulo proceso legislativo, el segundo juzgado especializado en lo constitucional. ¿Me da la impresión que todavía quedan instancias o no? ¿Me equivoco? Sí, es correcto, es correcto. Aquí lo que procede es que el Congreso de la República, a través de su procurador público, tiene el plazo de 3 días para interponer un recurso de apelación contra esta sentencia. La juez, después de que interponga su recurso, lo va a elevar
a la sala constitucional, ya compuesta por 3 jueces. Los jueces lo que hacen es señalar la vista de la causa, que es invitar a las partes, al Congreso, a la SUNEDU y al litisconsorte, invitarlo para que hagan su informe oral y después de ello emitan un nuevo resultado en segunda instancia. Pero cuando uno lee este fallo parece estar bien sólido, ¿no? Porque está descrito cuáles son las partes de la sentencia del Tribunal Constitucional donde calza perfectamente y donde se explica por qué esta parte de la ley está mal, por qué ellos ya generaron un precedente, por qué se está legislando en contra de la calidad de la educación, por qué no deben haber rectores en donde se supone debe ser un órgano totalmente independiente. Efectivamente, ¿no? La sentencia es bastante clara y ha abordado las sentencias del Tribunal Constitucional y de la ley universitaria en su momento, cuando se cuestionó en el año 2014, y sobre ello es que ha fundamentado la juez, y en forma clara para cada punto, para cada artículo, que es materia de modificación por parte del proyecto de ley, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la juez es dar una sentencia para que se respete la calidad universitaria, no quitándole ninguna potestad al Congreso, ¿no? De poder legislar. No le está diciendo, tú no puedes legislar en materia universitaria, tú no puedes cambiar la ley. Sí, le dice que sí puede cambiar la ley universitaria, pero lo tiene que hacer en pro de la educación de calidad, ¿no? Entonces, pueden en la próxima legislatura volver a ver el tema SUNEDU, pero no restándole calidad a los estudiantes, para los estudiantes. Pueden legislar a favor de los estudiantes, pueden hacer, no sé, ampliaciones para ciencia y tecnología, pueden pedir más presupuesto, pueden pedir más infraestructura, pueden hacer que los procesos sean mejores para que llegue a los más necesitados, pueden hacer un sinnúmero de cosas, pero para mejorar la educación que se necesita, porque nuestra educación está mal, para no tener, como teníamos antes, edificios de papel, ¿no? Y esto, lo que usted acaba de decir ahora último sobre los edificios de papel, lo resalta también en la sentencia, ¿no? Habla sobre las fachadas que habían antes de cartón en las universidades, y dice que las universidades antes solamente buscaban pues el lucro, ¿no? Y que esto no puede estar en contra de los estudiantes. Si los estudiantes, dice, pagan su dinero para poder estudiar, deben hacerlo en una universidad de calidad, para una educación de calidad, ¿no? Entonces, resalta todo esto en beneficio. Y sí, lo pueden modificar los congresistas, la ley sobre los mismos proyectos, o pueden presentarse otros proyectos, pero siempre, como usted bien lo ha señalado, en pro de la educación universitaria de calidad. Mientras tanto, esto es impublicable, no se puede publicar, no se puede... El Ejecutivo no le puede dar el visto bueno para publicarlo en El Peruano. No se puede ejecutar. No se puede hacer ya porque se tiene que respetar los fallos del Poder Judicial. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que todas las personas tienen que respetar sus fallos y cumplir sus fallos tal como lo han señalado. En este caso, si el Congreso, en una hipótesis que no creo que lo hagan, pero deciden publicarlo, estarían cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad y la juez tendría que estar denunciando por este delito a todos los involucrados. Muy bien. Y usted, como procurador de la SUNEDU, ¿ha tratado o hablado, ha tenido reuniones con los procuradores del Congreso, con los especialistas, con los expertos? No creo que con los mismos congresistas, o no sé, quizá usted me contradiga, para explicar esto, para decirles qué es lo que retrocede, qué es lo que ya tiene precedente, qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional, que esto va a, en realidad, ir contra lo que ya ha generado jurisprudencia y que van a terminar perdiendo.
No lo he hecho porque directamente, si lo puedo decir así, con el procurador, porque cada uno tiene su autonomía, Ajá. tiene su estrategia de defensa, pero sí nosotros lo hemos manifestado en sendos escritos presentados durante todo este tiempo, ¿no? Desde febrero a la fecha hemos presentado, más allá de la demanda, hemos presentado varios escritos donde todo lo que ha cogido la juez ha sido mucho de la fundamentación que nosotros hemos expuesto sobre la vulneración de los derechos fundamentales a la educación, a la cosa juzgada constitucional y a la imparcialidad. Derechos fundamentales que han sido recogidos Exitosa. por la jueza y que dice que se han vulnerado en el presente caso con la aprobación de este proyecto de ley por el Congreso. Muy bien, entonces esperemos pues que ver cuál es el movimiento del Congreso de la República. Me imagino que ustedes están preparados para ver qué es lo que hacen. De repente presentan en estos 3 días un papel, meten un papel para apelar y veamos qué es lo que sucede. Muchísimas gracias al señor Rodríguez por estar aquí, procurador de la SUNEDU, y explicarnos al detalle qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar con la SUNEDU.